Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos a otro video sobre diseño de caso único. Espero estén muy bien. Y el día de hoy vamos a observar unos puntos de un taller que nos colocaron con el fin de repasar las temáticas vistas en todo lo que pues hemos conocido de diseño de caso. Entonces, en el ejercicio vamos a encontrar diferentes puntos y veremos cómo se pueden resolver. Si bien este es un taller de entrenamiento, pues ustedes pueden aportar muchísimas más ideas a este taller que, pues como su nombre lo indica, es un taller para estudiar, es un taller que se debe tener en cuenta para, ante todo, aprender. ¿Listo? Entonces, así es como yo lo resolví. Y si ustedes tienen alguna otra inquietud, pues lo pueden hacer, lo pueden escribir, ¿sí? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna observación, pues son bienvenidas, porque el propósito de este taller, además de pues resolverlo, es aprender del mismo y pues trabajar en equipo con este material. Entonces pues vamos a ver que aquí tenemos nuestro taller. Como se pueden dar cuenta, aquí dice taller de repaso unidad 1 y nos tenemos que enfocar en un caso. ¿Listo? El caso que pues se divide en la primera parte, que sería la descripción de la participante, el proceso de evaluación y el proceso de tratamiento y pues los resultados. Entonces nos están dando estos tres factores, estas tres partecitas importantes del taller para que pues lo podamos resolver. Entonces vamos a hacer lectura de este caso. Nos dice taller de repaso unidad 1. Participante. R es una mujer de 33 años casada con un hijo de 2 años. Es la segunda de 3 hermanos, la mayor de los cuales murió a los 22 años en un accidente. Su padre falleció a la edad de 4 años de la paciente. Mantiene una buena relación con su hermano menor y con su madre, que residen en otra ciudad. La relación con su marido es buena. Dice sentirse muy apoyada por él. Mantiene unas relaciones sociales adecuadas pero escasas desde que comenzó el trastorno. Diploma en relaciones laborales, lleva 2 años en paro, no refiere antecedentes personales ni familiares psiquiátricos ni consumo de tóxicos. Es remitida por su psiquiatra con diagnóstico de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, tras haberle pautado escitalopram de 15 miligramos una vez al día. Presenta cuadro de ansiedad con obsesiones y compulsiones y bajo estado de ánimo. Realiza conductas de evitación y manifiesta baja autoestima, miedo a volverse loca y miedo a que la internen. Bien. Es remitida por su psiquiatra con diagnóstico de TOC tras haberle pautado escitalopram de 15 miligramos. Es decir, que el psiquiatra, pues al conocer su diagnóstico, pues le dio estas pastillas. ¿Listo? Estos medicamentos. ¿Cómo es la evaluación? Autorregistros. Recordemos que los autorregistros pertenecen a la evaluación indirecta. Le doy al paciente un formato para que el paciente lo pueda llenar. No es algo que compete dentro de la observación directa. Entonces, simplemente le doy al paciente un documento para que registre esto que va a pasar. Se establece la línea de base en primer lugar y autorregistros en exposición con prevención de respuesta después. En ello se recogió el nivel de ansiedad. Ahí es donde el paciente recolecta datos de su propio nivel de ansiedad. ¿Listo? Medido en USAs. Las USAs son unidades de medida de la ansiedad. ¿Listo? Y el tiempo empleado diariamente en cada ritual. Al iniciar, conducir, USA 99 de 20 a 30 minutos en cada viaje. Gas butano USA 80 de 10 minutos. Cocinar USA 70 de 10 a 30 minutos en cada comida. Grifos USA 55 minutos al día. Imagínese usted haciendo eso durante ese tiempo. Vitrocerámica USA 55 minutos después de cada uso. Puerta USA 40 de 5 a 20 minutos cada vez que sale de la casa. Tiene un particular cuadro de ansiedad y también pues tiene un particular cuadro de obsesivo compulsivo de coger las cosas muchísimas veces, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta porque eso se va a trabajar en la intervención. Como segundo paso se inició pues una entrevista clínica con funciones de diagnóstico y de seguimiento en citas posteriores y
Tercero, pregunta de escala de 0 a 10, que pues son las preguntas que trabajamos la vez pasada, que son subjetivas, que son ambiguas por lo que tenían valores o niveles de acuerdo a la intensidad, y nosotros, a decir verdad, no tenemos una forma bastante objetiva dentro de la psicología para medir la intensidad o la fuerza de la conducta, si es muy baja o media o alta. Entonces, el hecho de que me digan una escala de 0 a 10, pues ya empezaría a pensar en qué tan subjetivo podría ser esta partecita de la evaluación. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Cuando las cosas han estado mejor y no había ansiedad, 0. Y 10 cuando las cosas han estado peor y el nivel de ansiedad ha sido máximo. Tratamiento. La terapia se lleva a cabo por una psicóloga interna residente con supervisión de una tutora de psicóloga clínica. Tuvo lugar durante 8 sesiones con una periodicidad semanal primero, quincenal y mensual después, y con una duración de 45 a 60 minutos. Se realizaron 2 seguimientos, a los 3 meses y medio y a los 6 meses. Se empleó la terapia cognitivo-conductual con EPR por ser el tratamiento de elección según las guías clínicas. O sea, se basaron en unas guías, se basaron en un procedimiento, lo cual está perfecto, para implementar esta terapia de segunda generación y así ayudarle a la señora. Entonces, vale, hasta ahí estamos viendo que el tratamiento ha sido algo ordenado, algo meticuloso, algo pues pausado, que concierne no solamente un tratamiento, sino concierne el hecho de pues consultarlo con bases clínicas y en función a esa conducta problema, ¿sí? Como ustedes se pueden dar cuenta, ni en la evaluación ni en el tratamiento se habla de el papá, la mamá, los hermanos, que hizo, que hubo tal evaluación multifuente, que hubo tal cosa, que se le preguntó sobre el perrito, sobre el carro, sobre el empleo. No, se están enfocando en la evaluación y en el tratamiento, y eso es lo que vale la pena dentro de este diseño, dentro de este caso, en donde solamente se opta por reducir las USAs o las unidades de medida de ansiedad de la paciente. Si tiene 20, que reduzcamos a 0 o reduzcamos al mínimo. Esto no significa algo para el tratamiento, ¿cierto? Reducir al mínimo. Entonces, se están enfocando única y exclusivamente en la conducta, no están viendo otras variables, y bueno, eso podría estar bien. ¿Listo? Sabemos que en la evaluación pues también se deben tener en cuenta datos adicionales, ¿no? Pero cuando deseamos ser mucho más objetivos, nos enfocamos única y exclusivamente en la conducta y no en otras variables que, de acuerdo a mi investigación, pues pueden ser estorbosas, ¿sí? Pueden ser variables extrañas, pueden ser estorbos que me impiden llegar a un objetivo concreto. Entonces, esa es la particularidad del tratamiento y de la evaluación en este caso. Vale. Para el ritual más resistente, es decir, como las personas que padecen de trastorno obsesivo compulsivo y ansiedad suelen tener rituales repetitivos, si de hecho de que tenga conductas repetitivas implica un ritual, el hecho de que yo haga esto 30 veces ya es un ritual para mí, y lo haga cada 3 minutos, eso ya es un ritual para mí. Entonces se emplearon técnicas del modelo de ACT, aceptación y compromiso, tercera generación. Fue desarrollado en 3 fases. Primero, establecimiento del rapport y la evaluación del trastorno. Ya sabemos lo que es el rapport y todo lo que implica el rapport, ¿sí? Un ambiente cómodo, un ambiente cálido, donde el paciente pues reporte todo lo que siente, todo lo que piensa, todo lo que hace, sin sentirse amenazado, sin sentirse culpable, sin agregar juicios de valor. 2. Fase psicoeducativa sobre el TOC, la curva de ansiedad, el modelo cognitivo y el tratamiento a seguir. 3. Abordaje de la autoestima y las creencias negativas acerca de sí misma, su capacidad de ejecución de tareas y su competencia para el manejo de los síntomas. Recordemos que tanto segunda como tercera generación se manejan pensamientos. En primera generación se maneja única y exclusivamente la conducta. Tras una gran mejoría en los síntomas, se propuso a la paciente no completar más autorregistros y se introdujeron técnicas del modelo de tercera generación ACT, concretamente metáforas y ejercicios de desliteralización conectiva, con el fin de eliminar el ritual de la conducción y cierta evitación experiencial. Y aquí tenemos los resultados, como se pueden dar cuenta. Estas son las gráficas. Voy a hacerle un poco más de zoom para que las veamos con más precisión. Si usted desea parar este video aquí, pues deténgalo y observe las gráficas.
Yo las voy pasando unita por unita. Aquí tenemos el gráfico 1 de la evolución de los rituales. Yo creería que esto es la línea de base, ¿sí? Lo que es cocinar, puerta, conducir y grifos, pues se registró aquí de acuerdo a los autorregistros de ella, y evidentemente vemos que las USAs o las unidades de medida de ansiedad pues son bastante altas. Tienden a disminuir, aumentar, y bueno, en sí pues se requiere es controlar todas estas conductas mediante los dos tratamientos, mediante la terapia de segunda generación y mediante las terapias de tercera generación. En cuanto al ritual de conducción, pues encontramos, puede usted detener aquí el video y analizarlo por usted mismo, pero aquí encontramos una reducción. Ya esto es la intervención, para mí ya es la intervención, porque se redujo la conducta, ¿sí? Y porque estuvo en una fase decremental pues terriblemente alta, ¿no? O sea, estamos hablando de que la conducta problema pues decayó, no voy a decir a cero, pero sí decayó a rangos muy pequeños, muy pequeños en todos los días que hubo el tratamiento, ¿no? Esto para mí ya es el tratamiento, los dos gráficos que se muestran acá, tanto el gráfico 2 como el gráfico 3, y cómo el tratamiento hizo para reducir y justificarse de que es un tratamiento óptimo, ¿sí? Para reducir la conducta y justificarse que es un tratamiento óptimo. Sí, y aquí evidentemente vemos evolución pregunta de escala, o sea, vemos que es una gráfica que se deteriora, ¿sí? Con el paso del tiempo y con el paso de las sesiones, y pues que evidencia al final de las sesiones, es decir, en la sesión 10, pues ya una estabilidad conductual por el umbral más bajo en cuanto a esa escala de ansiedad. ¿Qué tan ansiosa me siento de 0 a 10? O qué tan afectada me siento de 0 a 10, pues ya bajo esto. Sin embargo, es una escala. ¿Sí? Estos son los resultados de las escalas, y como ya lo hemos dicho, son resultados ambiguos, son resultados objetivos, que pues haría bastante énfasis en la intensidad. Y bueno, el énfasis en la intensidad ya saben lo problemático que es dentro de los registros de observación indirectos, o dentro de la evaluación indirecta, como para encerrarlo todo. ¿Listo? Como para incluirlo todo en un solo término. Bien, y aquí tenemos el desarrollo del taller. Vamos a identificar diferentes puntos en el desarrollo de taller, que obviamente los retomaremos de acuerdo a nuestro estudio el día sábado, ¿sí? Como ustedes se pueden dar cuenta, he adelantado este trabajo con el fin de, pues, adelantar mis cositas, ¿sí? Y también con el fin de aportar a este grupo para que más personas, muy probablemente los de mi curso, pues se den cuenta de qué detallitos les podrían faltar a ellos, y que muy probablemente detalles me harían falta a mí, pues para mejorarlo mucho más el sábado, ¿sí? Esto es un taller que se está haciendo. No significa que porque yo lo haya desarrollado entonces ya lo voy a dejar así, porque se tienen que observar mucho más cosas, pero esto es lo que yo he observado de acuerdo al desarrollo de las preguntas, y que me sirve para aportárselos a ustedes como ejercicio, para que ustedes mismos pues empiecen a desarrollarlo en sus casas. Si usted en este momento está viendo diseños de investigación y quiere pues desarrollar este taller, genial, me parecería genial, porque le ayudaría a estudiar más, y pues porque le ayudaría a fortalecer más sus conocimientos en diseño de investigación. Aparte, si usted ya se vio los videos anteriores de diseño de investigación, diseño de caso, sí, diseño de investigación para los de pregrado, en mi caso diseño de caso, pues esto le va a afianzar todo lo que hemos hablado anteriormente en los videos de diseño de caso, lo que es validez, lo que es confiabilidad, lo que son las amenazas a la validez, todo eso, todo lo que hemos hablado pues se integra aquí. Y pues como ya lo he dicho, he decidido meter videos donde no solamente tenga que hablar, sino también resolver situaciones con respecto a lo que vemos. Bien. No le veo nada de malo, es un aporte educativo, y bueno, este es mi proyecto de vida, así que lo estoy haciendo así. Bien, desarrollo del taller. Identifique las medidas que se establecieron para garantizar el control contra las amenazas a la validez interna. Bien, entonces yo encontré las siguientes amenazas y cómo se controlaron. En principio tenemos control sobre la historia,
Y dice, se descartan datos sobre la historia de vida de la paciente que no son necesarios a la hora de intervenir el malestar. No hay presencia de datos familiares en la fase de tratamiento ni en la evaluación, sino que se dio, bueno, en la evaluación en hasta una media, ¿no? Sino que se dio prioridad a las terapias que tratarán con efectividad el diagnóstico y sus respectivos síntomas. Para mí esto es lo que yo les he dicho al comienzo. En ningún momento en el tratamiento o en ningún momento más allá de lo que sabemos de la información dentro de la evaluación, a la paciente no se le preguntaron datos adicionales sobre la historia de su vida, ¿sí? Simplemente se le preguntaron datos acerca de la frecuencia de las conductas, ¿m? Acerca de cuántas veces hace algo en las unidades de medida de la ansiedad, ¿correcto? En las USAs. Entonces, yo sentí y yo vi, ¿sí? Usted mismo lo puede observar aquí, que no hay datos más enfocados en la familia, sino en las conductas. Y las voy a señalar con color azul. ¿Bien? No, para que se vea un poco más con color café. Ahí las voy a resaltar acá, ¿listo? Entonces, la evaluación se enfocó única y exclusivamente en la medición de USAs con respecto a los autorregistros, ¿listo? Entonces, color café para esta pregunta, también para el desarrollo de esta pregunta y pues para relacionarlo con los datos que tenemos, ¿listo? Entonces se descartan datos sobre la historia de vida de la paciente que no son necesarios a la hora de intervenir en el malestar, sino que se enfocan directamente en la conducta. Bien. Control sobre maduración. Se mantuvo la medicación por TOC sin necesidad de manipularla o añadirle fármacos que hicieran efecto sobre el TOC y le vamos a colocar un color verde, señoras y señores, porque efectivamente dentro de la maduración, como ya lo hemos dicho, por aquí estaba el datico de aquí. Dentro de la maduración, pues tenemos el hecho de que si la paciente está consumiendo un medicamento, pues que lo siga consumiendo, ¿sí? Nosotros los psicólogos no podemos quitar algo que un psiquiatra, que un médico ha impuesto por la salud mental del paciente o por la salud física. Y evidentemente, pues cuando el psiquiatra la remitió por TOC y le pautó escitalopram de 15 miligramos, pues esto fue un aporte, yo creería, adicional para la mejoría de la paciente, ¿no? Para que ella redujera mucho más las conductas de acuerdo a sus autorregistros y de acuerdo al tratamiento que se le estableció. Entonces, la maduración simplemente pues no ocurre única exclusivamente por la edad, que por el tiempo, sino también por los fenómenos que ocurren dentro del cuerpo y cómo estos fenómenos son el resultado de los efectos muy probablemente de un medicamento, ¿no? Entonces en este caso pues no hubo necesidad de quitar el medicamento o de aumentar la dosis, sino se dejó ahí quietico. Entonces eso fue el control sobre la maduración, el hecho de no alterar el medicamento. Bien. Control sobre instrumentación y administración de PRAS. Se dio un orden adecuado dentro del proceso de evaluación y tratamiento, así como la exactitud del tratamiento más conveniente que ocasionó la mejoría o la reducción de las conductas problema. Como ya lo había dicho, fue algo que se organizó, fue algo que se basó en información empírica, en información científica y como tal pues se dieron los diferentes momentos, tanto de evaluación e intervención, de la forma más amena, de la forma más científica posible. Adicionalmente, pues se usaron pruebas, ya hablaremos en otro rato sobre las pruebas, pero como tal, sí hubo un control sobre la instrumentación y administración de PRAS. No se hizo las cosas al garete, como, bueno, si entonces hagamos eso y ya no. Se conservó una investigación y tras esa investigación se sacaron pruebas pues que se utilizaron a favor de la conducta, a favor de la mejoría del paciente, ¿no? Entonces yo sentí que hubo una correcta administración sobre las pruebas. Vamos a señalarlas con color rojo en la partecita de aquí. Bien. Y aquí, que hablan de las terapias de tercera generación. ¿Listo? Entonces ya, color rojo sobre color rojo. Estas eran las amenazas a la validez interna, ¿no? Ahora vamos a ver las amenazas a la validez externa. Selección de participantes. Ella
fue una participante a la cual se le evaluó bastante bien y se le describió desde un punto inicial hasta un punto final sus conductas problema. ¿Mm? Entonces, dada ese punto de ese conocimiento, pues se dio una descripción adecuada de acuerdo a las conductas problema. Listo, entonces espero haya quedado claro lo de la selección de participantes. Para mí, pues esto es una evidencia clara de que hubo una adecuada selección de participantes. No obstante, si se tuvo datos que de alguna u otra manera coincidían con las conductas de la paciente y que aportaron para averiguar un tratamiento, pues también hace parte de una clara descripción de las conductas de la paciente y pues a fin de cuentas del tratamiento seleccionado para que fuera mucho mejor, para que fuera mucho más viable. ¿Listo? Entonces, segundo, identifique las amenazas a la validez interna que no pudieron ser controladas y explíquelas. Amenazas que no pudieron ser controladas de acuerdo a la validez interna. En principio tenemos inestabilidad de datos y administración de pruebas. Dice, probablemente existan sesgos relacionados a la inestabilidad de datos en el momento de la implementación de las escalas. Pues claro, en principio hablamos de una escala y ustedes ya saben lo que para una persona ideográfica significa una escala, ¿sí? Una escala me dice los grados de una afectación, los grados de una conducta problema, de acuerdo a un diagnóstico o de acuerdo a una situación, y eso genera subjetividad y ambigüedad, porque no están completamente desarrollados por un observador, sino es a juicio y a criterio del paciente. Entonces, esto muy probablemente haya generado unos sesgos en los datos, una inestabilidad de datos. Y aparte de esto, pues están los autorregistros. Ellos están dentro de los registros de observación indirectos, dentro de la evaluación indirecta, porque están desarrollados a juicio o al criterio del paciente, no al criterio de un observador que está entrenado y que sabe cuándo apuntar las conductas de acuerdo a las unidades de medida que le interesa. Esto muy probablemente generaría una inestabilidad de datos, generaría una administración de pruebas subjetiva, estructuralista y no algo funcional que me implique observación y me implique comprender lo que sucede en el ambiente con respecto al sujeto. Entonces, esto para mí fue un detalle que faltó, fue una amenaza a la validez interna, porque como tal las pruebas no están direccionadas y administradas por el terapeuta, sino por el paciente. Y eso pues ya empieza como a aflojar la situación ahí en cuanto a la evaluación. Por otro lado, cambios en la instrumentación. Vamos a señalar entonces la inestabilidad de datos con color anaranjado. Aquí está bien. Y vamos a señalar pues todo lo que se utilizó en la evaluación, que son los autorregistros y las escalas. Muy probablemente con la entrevista sí se darían datos un poco más exactos, porque, y además si fue una entrevista clínica, pues porque el doctor, el terapeuta, perdón, se dio cuenta de ciertas conductas que tenía ella y demás. Entonces esto de la entrevista clínica muy probablemente sí fue asociado a algo directo, pero por el momento tenemos escalas y autorregistros como dos elementos indirectos que pudo pues afectar un poco la objetividad de la investigación al tener datos sesgados, datos ambiguos. Cambios en la instrumentación. Pudieron presentarse sesgos a raíz del cambio del tratamiento. Hubo dos tratamientos, tratamiento en segunda generación y tratamiento en tercera generación. El tratamiento más efectivo es aquel que no se modifica, es aquel que permanece y que con exactitud va a trabajar con constancia un diagnóstico o una conducta problema. Si se modifica por otro tratamiento mejor, es preferible que se modifique por un tratamiento
de su misma clase o de su misma generación. Porque estamos trabajando, si bien escogemos un tratamiento de primera generación y si yo veo que no me funciona, yo puedo escoger otro tratamiento referido a primera generación para que tenga el mismo efecto o un efecto superior. Pero aquí nos están hablando de dos tipos de tratamientos, de segunda y de tercera generación. Si bien dentro de la segunda y tercera generación no hay mucha diferencia, de hecho las de tercera generación son una mejora de las de segunda generación, pues se recurrieron a tratamientos que si bien fueron efectivos, son diferentes, ¿sí? Tratan dos problemáticas distintas en función a los pensamientos. Uno trata de cambiar los pensamientos para modificar la conducta y otro, pues que son los de tercera generación, pues hacen otras cosas diferentes de acuerdo a este mismo objetivo. Mi punto es que si se hubiera utilizado desde un principio tercera generación, todo hubiera salido perfecto, o si se hubiera utilizado desde un principio hasta el final segunda generación, muy probablemente también hubieran tenido datos objetivos, datos mucho más claros, mucho más específicos, y hubiera servido para darle un poco más de fuerza y de rapidez al tratamiento. Pero estos cambios en la instrumentación muy probablemente ocasionaron otros sesgos. Muy probablemente hicieron que la terapia se alargara un poco más, que se metiera más investigación en el cuento. Y muy probablemente se cambió porque los de segunda generación llegaron hasta un punto y recurrieron a otro punto mucho más actual para pues trabajar la conducta problema o las conductas problema. Entonces, el punto es que los cambios de terapia a otra terapia, los cambios de una generación a otra, pues pueden ocasionar sesgos, porque pues estamos hablando prácticamente de dos eras diferentes. La era de la primera generación, la era de la segunda generación, la era de la tercera generación. Y bueno, espero coincidan con lo que yo estoy diciendo, muy probablemente pues muchos no coincidirán, pero el hecho es que hubo un cambio, una interrupción en el tratamiento, ¿sí? Eso para mí es una interrupción y ocasionó pues que se alargaran mucho más las cosas, ¿listo? Entonces, esto muy probablemente lo veo como una amenaza a la validez interna. Bien, los cambios repentinos en la instrumentación. El tercer punto nos dice, identifica el tipo de estabilidad y de cambio que se observa en las mediciones. Tenemos tres mediciones. Las mediciones tienen que estar descritas a partir de lo que vimos en esto, en los gráficos, en los patrones de cambio, en los patrones de cambio dependiente. Bueno, este es el formato básico de AB. Y en los patrones de conductuales de línea de base. Yo lo que hice fue pues retomar cada gráfica, relacionarla con la gráfica de la línea de base de la evolución de los rituales y las describí. ¿Listo? Por ejemplo, este gráfico número 1 pues dice, la descripción que yo hice fue una descripción detallada, espero hacer una más objetiva más adelante, como más concreta, eso lo aprenderé con el tiempo, pero por el momento yo escribí desde las sesiones 0 a la 3, la conducta tuvo un deterioro de 100 usas a 90 usas, y desde el día 3 hasta el día 13 se mantuvo. Entonces el concepto de mantenerse es un concepto que de alguna otra forma me dice o implica pensar en estabilidad. ¿Listo? A partir del día 14 al 15 la conducta tuvo un deterioro al 10%, pasando de 90 usas a 80 usas. Luego tuvo un puntaje de 80 usas a 90 usas desde el día 15. Bueno, esto de 10% no, yo diría un 20% más o menos. Luego, o un 15%. Luego tuvo un puntaje de 80 usas a 90 usas desde el día 15 hasta el día 18. Posteriormente, el día 18 hasta el día 33, la conducta se mantuvo entre los 90 usos, mantener, que significa estabilizar. En resumen, la conducta tuvo una tendencia estable desde los días 0 al 33 en un intervalo de 80 a 100 usas. Lo que yo hice en este caso fue pues dividir lo que yo vi acá. Espero hacerla
en más adelante pues una descripción mucho más general, mucho más global, que donde con una sola cosita me diga todo, pero pues por el momento yo les describí así. Lo que es esta parte que compete de los 0 a los 33, que una tendencia estable. Aquí vemos los patrones conductuales de línea de base estable. Y pues vemos que efectivamente la gráfica se parece muchísimo a esta, ¿sí? Un patrón estable no cambió sino hasta esta partecita de la sesión 15-16, que se bajó de 90-80 a un 20%, pero como tal tuvo una tendencia estable. Si vemos la conducta desde el día 33 hasta el día 35, podemos afirmar que hubo un patrón de mejora. ¿Cuál es el patrón de mejora, Juan? El patrón de mejora está aquí. Este es el patrón de mejora que nos enseña la literatura y que evidenciamos desde el día 33 hasta el día 35. Hubo un patrón de mejora, ya que esta misma conducta pasó de 90 puntos a 50 puntos, o sea, a un cambio abrupto, des en cuenta, de 90 a 50, y luego, a partir del día 36 hasta el día 69, que ya comienza desde 36 aquí hasta el 69, pues hubo una variación cíclica de la misma. ¿Cuál es la variación cíclica, Juan? Muéstrela. La variación cíclica la podemos observar en el punto D, que sería este. Variación cíclica, punto D. ¿Se parece a la gráfica? Vamos a ver, ¿sí? Se parece a la gráfica. Un patrón de ciclicidad que pues también se mantuvo en ese ritmo, ¿no? O sea, no fue estable completamente, pero sí hubo cambios como abruptos en este punto. Y pues hubo puntos de estabilidad pues muy pequeños, a decir verdad. Descripción conductual asociada al ritual de la puerta, así fue como yo lo hice también. En el día 0 la conducta tuvo una puntuación de 80 USAs, puntuación que se deterioró hasta la 0 USAs, se mantuvo en este mismo puntaje desde los días 1 hasta el 9. A partir del 9 se da un aumento significativo hasta las 80 USAs. A partir del día 11 y 12 la conducta tiende a deteriorarse hasta las 0 USAs. El hecho es que nos enfoquemos en la gráfica y la logremos describir y tengamos en cuenta estos punteros, ¿sí? Los símbolos. Si no tenemos cuenta los símbolos, pues no vamos a poder identificar qué punto es el que coincidiría, digamos, con, no sé, digamos, alternantes incremento-decremento, con estabilidad, con deterioro, con mejora. La idea es que nosotros observemos los puntos y así pues logremos verificar y logremos afirmar qué clase de movimiento o qué clase de variabilidad hay en la conducta. ¿Listo? Entonces así lo hice yo y así es como pues se detallan los gráficos. ¿Listo? No me voy a detener en este punto pues porque es simplemente la descripción de cada conducta de acuerdo a los puntos que vemos aquí. No, estos son los de intervención. Nosotros estamos hablando ahorita de este que es el de la línea de base. ¿Listo? Ya pasamos al de intervención, que a criterio mío pues ya se representaría acá como un bajonazo. Y pues lo vamos a leer aquí. Dice ritual de conducción. Se evidencia un patrón de cambio dependiente temporal. Juan, ¿cuál es el cambio dependiente temporal? Por aquí lo tenemos. Cambio temporal. Pertenece a la C. Para mi criterio es la C. Temporal. Determinado por el mantenimiento y disminución significativa del número de USAs desde los días 71 hasta el día 160. A partir del día 161 hasta el día 425 se evidencia una estabilidad de la conducta entre el mínimo valor de USAs. Evidentemente aquí vemos que está estable, ¿no? En este punto, desde los 160 hasta los 425 días, pues hubo una estabilidad tremenda. No dije cero porque no creo que una conducta llegue a cero, pero sí se mantuvo en valores muy mínimos, extremadamente mínimos. Y para mí, pues decir cero pues sería un riesgo, porque cero es el hecho de que hay ausencia de conducta. O sea, una conducta que queda en tu repertorio conductual es una conducta que queda, pero en valores o en fracciones muy pequeñas, muy pequeñas, muy mínimas. Entonces, eso por un lado. El gráfico 3 tenemos una evaluación de pregunta por escala. En este gráfico
pues podemos observar otro de los tratamientos que se tienen y cómo el tratamiento o cómo fue a raíz del tratamiento la evolución conductual, ¿sí? Pero resulta que este pues es un gráfico enfocado en los resultados de la escala que tienen que ver con el tratamiento, pero más que todo enfocados en esa escala que se utilizó de preguntas, que aquí no la tienen. Aquí dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a verificar. Aquí. Pregunta de escala de 0 a 10, donde 0 es cuando las cosas han estado mejor y no había ansiedad, y 10 cuando las cosas han estado peor y el nivel de ansiedad ha sido máximo. Entonces aquí vemos pues la representación de la gráfica de acuerdo a esta evaluación, ¿sí? Que pues se ajustó de acuerdo a los resultados del tratamiento de la paciente. Entonces dice, descripción de evolución, pregunta de la escala. Se evidencia un patrón de mejora o decaimiento conductual desde las sesiones 1 hasta la sesión 9. Efectivamente, desde la sesión 1 que estaban 8, pues pasó a los valores mínimos. Y el valor 9 al valor 10, pues se mantuvo, ¿sí? Se mantuvo la conducta en los valores mínimos. Y el punto 4 nos dice, identifica el tipo de medidas empleados y las amenazas a la validez y confiabilidad de esas medidas. Entonces, como ya lo sabemos, se emplearon USAs, unidades subjetivas de ansiedad informadas por los mismos pacientes. Ustedes ya saben qué podría implicar una amenaza a la validez y confiabilidad el hecho de utilizar escalas subjetivas y ambiguas. No es que estemos hablando de escalas bastante precisas, no es que estemos hablando de datos objetivos y precisos, porque pues son datos a juicios o a criterio del paciente. Entonces pues ustedes ya hallarán muchas más razones por las cuales esto no podría ser tan válido o no podría ser tan confiable. Entonces eso podría ser un punto de quiebre a todo el tratamiento. Y bueno, no estoy diciendo que fue muy malo, no, estoy diciendo que fue bueno, pero el detalle, lo particular fue que prácticamente la evaluación fue a juicio o a criterio del paciente, con autorregistros, con escalas, y bueno, eso podría complicar un poco las cosas de acuerdo a la validez y confiabilidad. Esas son mis razones, la subjetividad y la ambigüedad, que podrían interrumpir todo un proceso de validez, todo un proceso de confiabilidad. Y a decir verdad, lo que es subjetivo y lo que es ambiguo no se podría replicar. Lo que se replica, recuérdenlo, es todo lo objetivo, todo lo que sea medible y todo lo que tenga que ver con mi tratamiento, con mi intervención, es decir, con el tratamiento elaborado por el psicólogo, con la evaluación elaborada por el psicólogo, ¿sí? Con la observación elaborada por el psicólogo o con los observadores que el psicólogo haya entrenado, con un acuerdo entre observadores. Y eso ya es algo completamente distinto a utilizar pues unidades subjetivas que pues van a generar problemas, vuelvo y repito, ante la validez y la confiabilidad. Bien, 5. Mencione uno de los roles del científico practicante, explíquelo y de un ejemplo. ¿Recuerda usted que en el primer video de diseño de caso único hablamos sobre los oficios, sobre los gajes del científico practicante que empezaban a surgir con el método Boulder? Pues aquí tenemos entonces uno de los roles. También nos enfocamos en la lectura de Scientist Practitioner, es que se llamaba, no me acuerdo el nombre de la lectura, pero bueno, aquí nos enfocamos entonces en el rol y qué hace o qué aporta ese rol del científico practicante dentro pues del oficio del quehacer científico, ¿no? Entonces yo coloqué que el psicólogo practicante debe ser evaluador e investigador, pues porque tiene que indagar información, pasar de una ciencia básica a una ciencia aplicada. Eso es lo que tiene que hacer el científico practicante. En la lectura lo dice, usted puede observar más detalles del científico practicante en esa lectura, pero como tal, para mí es que el científico practicante, uno de los roles es pasar de la ciencia básica, de la investigación, de las teorías, a la ciencia aplicada, para que esas teorías que él investiga o esas investigaciones pues se vuelvan herramientas o elementos que le aporten a la humanidad, que le aporten a su población y pues que sean obviamente cosas que se puedan replicar en el futuro con dinero obviamente, pues para
para que su trabajo sea reconocido a nivel mundial y pues en el contexto de las ciencias aplicadas, ¿no? El último punto nos dice, explique a qué hace referencia el supuesto de que la conducta está determinada. Bueno, esto ya nos corresponde a otro tema pues, de todo el contenido teórico skinneriano sobre el determinismo. Cuando nos hablan de determinismo, nos hablan que todo en esta vida, todo en el medio ambiente, se controla, se mueve o no se mueve inclusive por leyes. La conducta existente en el medio ambiente es controlada y regida por leyes naturales. Si estas leyes no existieran, entonces es muy probable que muy pocas de las cosas que vemos, o muchas, pues no existieran. Es decir, las leyes naturales lo abarcan absolutamente todo, las causas, los efectos de la naturaleza, absolutamente todo, y siempre hay una explicación plausible matemático, lógica y física ante estas causas y estos efectos, y así es la conducta vista por Skinner. La conducta no ocurre en el vacío, la conducta ocurre en el medio ambiente y como tal, al ocurrir en el medio ambiente está regida por leyes físico, matemático, lógicas, lo que usted quiera, pero agréguele números a eso, porque todo tiene una razón de ser cuantitativa, medible y observable. Entonces ahí es donde nos están hablando del determinismo. Si usted es un estudiante, compañero mío de posgrado, pues puede dirigirse a las copias que el profesor Alberto pues nos enseñó de Skinner, ¿sí? De los apartados de Skinner, de todas las propiedades de la teoría de Skinner, y pues ahí puede encontrar más información sobre la conducta está determinada, ¿listo? Pero como tal es que las conductas obedecen a leyes en el medio ambiente, todo en el medio ambiente obedece a leyes naturales que están dirigidas a ser observables, a ser medibles, a ser cuantificables. Bien, nada ocurre a lo paranormal, ¿no? Eso ya es otra cosa que Skinner pues obviamente no cree, sino todo ocurre porque hay una razón matemática detrás, porque hay una razón física detrás. Entonces la conducta está determinada por eso. Y listo chicos, eso sería todo. Espero les haya servido este ejercicio. No me detuve tanto en las explicaciones de las gráficas, pues porque cada uno tiene su punto de vista sobre las gráficas. Yo tengo el mío, me supe pues defender y pues apoyar de la lectura. Y bueno, esperemos que este trabajo pues nos resulte bien, nos salga bien. Es un trabajo en parejas, ¿sí? Sé que usted puede pues estudiarlo con más detalle con su pareja, aplicarlo y pues presentárselo al profe, ¿listo? Es un trabajo que se está construyendo porque a mí también me hacen falta pues revisar ciertas cosas, pero lo más importante es que usted se apoye en lo que vio, lo logre criticar constructivamente y logre decir, hey Juan, te falta esto y te falta esto, o si no es a mí, oye, aquí podría faltar esto, de acuerdo a lo que hemos visto en los anteriores videos o de acuerdo a lo que yo he visto en mis propias clases, y pues lo haga con el propósito de estudiar y de aprender. Bien, eso sería todo por hoy chicos, muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga y que estén muy bien.